después de estar una semana en Jerusalén, donde se llevó a cabo posiblemente la reunión científica más importante de la historia. 15 premios Nobel se reunieron con investigadores jóvenes de las principales universidades del mundo. Y allí en el campus, ¿no es cierto?, de la universidad en Jerusalén, se debatió, yo te diría, un poco de cara al futuro todo lo que es la frontera de las ciencias, pero la frontera de las ciencias aplicada, ¿no es cierto?, a los avances para la vida cotidiana. Uno que tengo un máster de Ingeniería de la Innovación, para mí era esto música para los oídos, ¿no es cierto?, porque uno que ha estudiado la historia del desarrollo científico sabe que muchos de los avances tecnológicos se iniciaron en investigaciones para la guerra. Bueno, esta vez no, esta vez ya esto ha ido cambiando y hoy todo lo que escuchás son investigaciones vinculadas a las aplicaciones para la salud, a las aplicaciones para la tecnología, a las aplicaciones en definitiva que pueden ser para el avance de algo que nos haga vivir mejor y que ojalá, como yo decía en algún diario, esto le termine llegando a la gente y que permita democratizar un poco el conocimiento de manera tal de que pueda ser útil Bueno, precisamente para el avance de la humanidad, ¿cierto? Miguel, te interrumpo un poquito porque nosotros estamos hablando de un Miguel Ponce acá. Pero quiero que le digas a la audiencia quién en sí es Miguel Ponce, este periodista, este hombre con la capacidad de trayectoria y con un currículum, vamos a decir, bastante amplio en la recorrida mundial. Decile un poquito, comentale a la Sí. audiencia. Vamos a intentar ser breve. Primero, yo soy chaqueño, me llevaron a nacer a Resistencia. La escuela de Machagay hoy, el colegio de Machagay, lleva el nombre de mi abuela, Natalia Juárez Salinas de Gutiérrez, y me siento chaqueño y en todo lado donde voy digo obviamente que soy chaqueño. No he vivido nunca en el Chaco. He tenido un diputado nacional también como tío, diputado nacional Victorino Gutiérrez. O sea, me siento familiarmente muy ligado al Chaco y obviamente emocionalmente también. Mi vieja del Chaco era pionera junto con mi padre en la Patagonia y bueno, viví en la Patagonia hasta llegar a Buenos Aires a estudiar. Aquí me desarrollé en la Universidad de Buenos Aires, fui presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería La Línea Recta, el más prestigioso de los centros de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, y desde entonces entré en una trayectoria vinculada a mi profesión. Después de la lucha contra las dictaduras, ¿no es cierto?, etcétera, ni bien retorna a la democracia, Raúl Alfonsín me hace designar fui el primer secretario de Industria y Comercio en la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad, segundo distrito industrial del país, primer distrito comercial, no tenía en el área de la ex municipalidad de la ciudad de Buenos Aires un área que se dedicara precisamente a la industria del comercio. Bueno, allí me he desarrollado fuertemente, luego trabajé en Naciones Unidas, después que terminó el gobierno del presidente Alfonsín, estuve a cargo en Argentina, Uruguay y Paraguay, lo que se denomina ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, siempre trabajando al lado de las pymes, trabajando en la actividad privada. Últimamente hasta que tuve algún conflicto, como gerente en la Cámara de Importadores de la República Argentina, y a partir de mediados del año pasado armamos un think tank, que es el más importante del país en este terreno, que se llama Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Yo estoy como director de esto, además de mi actividad en la Universidad de Buenos Aires, y donde hemos logrado nuclear en este centro a todos los equipos que con posibilidad de ser gobierno a partir del 10 de diciembre que están en el área de comercio exterior. ¿Para qué? Para intentar de que el comercio exterior sea una política de Estado, tratando de extraerlo, de alejarla de las competencias interpartidarias para, en definitiva, poder tener una integración más inteligente al mundo. Y académicamente estoy a cargo de las relaciones y los convenios académicos en la Facultad de Ingeniería, mi facultad de Buenos Aires, y en ese carácter fui presidiendo la delegación argentina, integrada por 3 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y 3 estudiantes investigadores, obviamente todos ellos, algunos ya que terminaron de cursar, de la Universidad Austral. ¿Por qué? Porque los organizadores de este encuentro entendieron que la Universidad de
Buenos Aires y la Universidad Austral tenían el top de calificaciones en las áreas de las cuales iban a participar los premios Nobel, estos 15 premios Nobel que te hacía referencia, que son física, química, matemáticas y ciencias biológicas. Y el conjunto de los delegación argentina integraba estas disciplinas. Mirá vos, hay algo que referenciaste recién y comentabas. Sos Sí. un hombre que transcurría tus pasos por el mundo. ¿Cómo se ve la política económica dentro de lo que están los países hoy de otras características donde vos visitás permanentemente? Bueno, lógicamente que el mundo vive un momento en el cual las heterogeneidades en el proceso de integración de esto que se viene denominando desde hace tanto tiempo la globalización, hace de que haya países que interpreten mejor estos tiempos y países que no tengan esa suerte. Los procesos de integración se siguen dando con algunos tropiezos. Hablaba con la delegación de Grecia, sumamente sacudidos porque en ese momento había ocurrido la renuncia tácita del primer ministro Tsipras, ¿no es cierto?, con la división de su partido, Syriza, y en la convocatoria de elecciones ahora para el 20 de septiembre, y ellos estaban muy impactados, y ahí uno se da cuenta de que de alguna manera hay hijos y entenados. Es obvio de que los poderosos continúan acrecentando ese poder y cada vez son más las distancias con los sectores que no interpretan o no logran generar mecanismos de inclusión en este mundo globalizado que sean más eficientes. Hoy todo el mundo está buscando la innovación, todo el mundo está buscando ampliar mercados. Estas inclusive reuniones tienen ese perfil, ¿no es cierto?, donde el conocimiento uno ve de qué manera se aplica precisamente para mejorar. Esa es la verdadera riqueza de las naciones, ¿no es cierto?, el esfuerzo puesto en mejorar la capacidad humana es lo que nos da competitividad a las naciones, y por eso yo, en función de la gente que me acompañó por Argentina, si uno pensara que esto puede desarrollarse de manera masiva en las universidades argentinas, debiera tener confianza y esperanza en que seguramente vamos a tener un país mejor y mejor integrado al mundo que el que estamos teniendo en estos momentos. Las referencias son, vamos a decir, muy destacables, pero hablemos un poquito de cómo ves a los medios, vos, a los medios de comunicación social, porque sos un periodista, estás en Canal Sí. Metro y aparte tenés tus programas radiales a nivel nacional, sí, donde sos muy escuchado y donde tenés la suerte, sí, y la particularidad de conocer a la mayor cantidad de corresponsales que nos representan, sí, a nivel mundial. Sí, es verdad, me toca esa tarea. Yo te diría que el periodismo está viviendo una etapa de transición muy ligada a la incorporación de la tecnología y a cómo las sociedades van asimilando esta inclusión de la tecnología. Hoy en día no hay chicos que de 20 años hacia abajo que lean diarios en papel. Los medios de información van siendo ya inclusive, además de los electrónicos, dentro de la electrónica, todos aquellos que tengan plataforma para los smartphones. Es decir, los chicos leen las noticias a través de los celulares, ni siquiera a través de las tablets o de las computadoras, sino a través de los celulares. Y entonces me parece que esto está significando un desafío para todos los medios que tienen que ir adaptando sus plataformas, donde inclusive hay muchísimos de la gente nueva se interactúa y se informa a través de las redes sociales. Hoy en día no se puede pensar en ningún medio que pretenda ser exitoso y pretenda llegar a la cantidad de gente que pretende llegar si no utiliza, además de su propia plataforma, las redes sociales vinculadas a ellas, que permiten viralizar las noticias y permiten de una manera muy novedosa, yo diría, para nosotros, pero muy natural para los más jóvenes, generar interacciones donde vos vas encontrando noticias y sectores de noticias a medida de cada segmento
oyente o lector. Quiero decir, a través de Twitter, a través de Facebook, de cualquier red social, vos vas viendo cómo determinadas noticias van desarrollando una llegada que francamente supera todo lo que nosotros llegamos a conocer como forma de comunicación. Yo te doy un dato concreto. Vos nombrabas los 3 programas que yo tengo de radio. Para mí, más importante que me escuchen en el momento que estoy saliendo al aire es que tenga un link de calidad que luego pueda viralizar masivamente. Yo sé que eso termina siendo escuchado cuando la gente tiene tiempo para escuchar, entra y me escucha 3-4 horas después, y las respuestas y los avances que uno tiene a través de esas redes, yo creo que son muy importantes. Creo que en ese sentido, en Argentina todavía nos están faltando que estas tecnologías se hagan más naturales, se naturalicen, y que los medios vayan visualizando que el mundo que viene, los años que vienen, van a hacer que el que no se adecue, y bueno, quede al costado del camino, ¿no? Bueno, todo lo que vos me explicás es una realidad en sí. Pero hay un porcentaje de la comunicación que por ahí no tiene la cultura elevada, que por ahí lo pudiste programar vos y demás. ¿Qué decís a esos medios que utilizan, por ejemplo, la bajeza, la falta de instrucción y la mediocridad para dirigirse a la realidad ciudadana? Y bueno, yo creo que, como en todo, acá no se puede generalizar, ¿no es cierto?, y poner calificativos únicos al sector. Así como está Messi, también tenemos algún otro que obviamente todavía no ha llegado a la primera C. Y creo que hay que ser, diríamos, muy exigentes con los medios que elijamos. Es decir, creo que el propio oyente o el propio lector, al que utilice formas para expresarse que no estén contestes con los niveles de cultura que se pretende, y lo va a ir dejando de lado. Yo creo que el que pierde es el que agrede, el que pierde es el que baja los niveles a situaciones chabacanas. Me parece que lo que hay que intentar es generar mecanismos para que cada vez más la cultura popular ascienda de nivel y no al revés. Por eso es que este baño, yo te diría, de sabiduría y de neuronas que he tenido en estos días con la delegación argentina y con otras delegaciones, es una brisa refrescante que nos permite mirar con algún optimismo el futuro. Acá hubo medios de prensa de todo el mundo. De Argentina viajaron 2 medios muy masivos, por eso la primera plana del diario más vendido el otro día está ocupada por nosotros, porque lógicamente esos medios entienden de alguna manera la importancia y el impacto que hechos como este que estoy relatando generan en la población. Una reunión leída por universitarios de todo el mundo, leída por profesionales de todo el mundo, leída por investigadores de todo el mundo, que ya inclusive se puede leer y ver completamente como si hubieran estado allí, de la misma manera que estuve yo, ya se conocen, se ha ido subiendo a la web, y bueno, y esto va a generar que miles y miles y miles de personas puedan estar enteradas de cosas que obviamente hoy están en la frontera del conocimiento, ¿no? Así es. Miguel, el aporte que vos lo decís, lo destacamos y hablamos del periodismo, en particular de los argentinos. Estuviste en otras partes del mundo donde tenés otra clase de periodismo. ¿Cómo lo ves? ¿Limitado en la información o tienen la información completa? Pues nosotros tuvimos la suerte de ser conductores de un espacio tuyo y hablábamos que no todo llega a nosotros. No todo en sí podemos sumergernos cuando la información es pública. Hoy en día la información es poder.
Hoy en día, notoriamente, ya nadie tiene dudas de que se utiliza para influir en elecciones, para influir en mercados, para influir en la colocación de productos, para influir en la generación de candidatos, para hundir productos, y en definitiva hay un proceso de utilización sinérgico, ¿no es cierto?, de la información, que hace que se conozca lo que se quiere que se conozca y se desconozca aquello que se pretende ocultar, que no ayuda a quien tiene el poder en general. Entonces, hemos visto y vemos cotidianamente en nuestro país este tipo de situaciones, desde que determinadas cuestiones no sean conocidas en la integralidad para que el público común pueda formarse una opinión, ¿no es cierto?, adecuada con toda la información al alcance, hasta situaciones donde esa información hasta es distorsionada, y como el poder permite que esa distorsión llegue a mucho tiempo, hay no verdades, para no decir mentiras, hay no verdades que terminan siendo creídas por el conjunto de la mayoría, ¿no es cierto? Es obvio de que nosotros tenemos que intentar que el camino sea el que lleve cada vez más transparencia y cada vez más, yo diría, verosimilitud a las cosas que se relatan. Pero tengamos claro que en este momento lo que sobra en determinados ámbitos es la información. Lo importante hoy es la selección de esa información. A nivel económico, vos tenés que, hay muchísima información que le puede llegar a los gerentes de cualquier empresa para la toma de sus decisiones. Lo importante es hacerle llegar lo que sirva y ser uno el que selecciona, con la subjetividad del caso, siempre, ¿no es cierto?, el que selecciona qué es lo importante. Pero lo que sobra en el mundo es información. Lo que falta es la síntesis que permita que cada conjunto de información que te llega diariamente pueda ser el que vos estás necesitando. Por eso, la confianza en quien te envía la información, o en los que somos comunicadores, tu caso, el mío, etcétera, está muy vinculada a que nosotros podamos interpretar hacia dónde viene el rumbo de los tiempos, hacia dónde viene el rumbo de las tendencias, hacia dónde viene el rumbo de las decisiones políticas y las decisiones económicas, porque nuestros oyentes, los que confían en nosotros, saben que alguien tiene que hacer este proceso de síntesis, ¿no es cierto?, y de selección. Te insisto, porque lo que sobra hoy en el mundo es información. Claro, las informaciones que medianamente van rotulando algunos sectores. Por ejemplo, hoy no sé si viste la viralización de este diputado que salió en paños menores y una realidad que impunemente se expuso dentro de las redes sociales. Sí, claro. La verdad que sí, para claro. mí, vos conociéndome a mí, que soy una mujer que vos sabés que me cuesta todo, una lucha, este tipo de cosas me duelen en el alma porque me siento una argentina más, que no tengo que ir a hacer hechos de esa índole para seguir adelante. Entonces, como a mí todo me cuesta esfuerzo, preparación intelectual y demás, digo, ¿dónde está la plata de mi pueblo? ¿En la mano de este funcionario? Claro. Sí, no, y hace unos meses atrás había aparecido también otro en toalla, rodeado de menores de edad, ¿te acordás? O sea, a ver, lo que ocurre también es que está habiendo un criterio muy comercial en algunos sectores que lo que entienden es que lo único que vende es el escándalo. Y esto uno lo ve, qué sé yo, con series que yo no veo, pero que me cuentan, estilos Gran Hermano, ¿no es cierto?, donde ya no hay límites para nada, y entonces, bueno, lo importante es el escandalito que genera publicidad, el escándalo que genera que quienes lo protagonicen sigan estando en los medios, y cómo de alguna manera las que estuvieron en los medios y notan que están dejando de ser nombradas, generan un escándalo para seguir manteniendo su cotización y para seguir yendo a los programas de chismes, ¿no es cierto?, y seguir cobrando las entrevistas y seguir aumentando ellos lo que ellas interpretan a veces, que es su caché o su cotización, ¿no es cierto?, por ser mediático. ¿Sabés qué pasa, Miguel? Miguel, escúchame. Es el deseo de ser mediático, es terrible. Pero Miguel, no, te interrumpo, Miguel, te interrumpo. Sí. Te interrumpo. Esto hoy lo comentamos en un programa de radio en la provincia de Chaco.
Mañana ¿Ah, toma sí? un Estado nacional y público, porque lo va a tomar. Lo va a tomar, Claro. acordate, Miguel, y esto es la realidad que convivimos. Estas son las cosas Sí, de sí. la parte privada que tenemos que tener los sumos cuidados en el ejercicio. Porque bueno, una vida Claro. privada normal de comunes, tenemos que Sí. ser cuidadosos hasta en ese sentido. Hasta en las Total relaciones acuerdo. puras de pareja. Ayer veíamos el empresario que en momentos de superación de su rol como hombre y como marido, lo dejó de pertenecer hasta la cultura y el nivel para convertirse hoy en un asesino. Sí, 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 primera plana de los diarios. Bajaba de Seiza y lo primero que veía era la cara de este tipo y decía, a ver, si esto ocurre en los sectores dirigentes y por eso genera el escándalo, imagínate lo que debe ocurrir de las cosas que no se saben, ¿no es cierto? Seguramente. Evidentemente hay una violencia en la sociedad que, bueno, es un dato de la realidad, ¿no es cierto? Que adquiere así mucho ruido cuando el que lo protagoniza es obviamente un mediático o alguien que está muy cercano al poder. Pero este tipo de casos seguramente está ocurriendo en algún pueblo de Santiago del Estero o en algún suburbio de alguna ciudad chubutense, ¿no es cierto? Claro, o por Son ejemplo, los casos. el asesinato que hizo ayer el empresario con su esposa, es lo que te abordaba Sí, ahora, sí, 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 en sí, el sí, 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 country, y bueno, y vos decís, todo esto está sucediendo. sí, claro. Estamos en una sociedad superada en la enfermedad de la psicología y grave, Miguel, porque Uh-huh. ya no altera las circunstancias, es la persecución hasta darle la muerte a las personas. Y Es tremendo. en estos placeres estamos formando Uh-huh. una sociedad que nos va a dejar millones de errores y millones de cosas que no la vamos a poder limpiar con la escoba ni con 10 años de ejercicio. Sí, Esto sí, tiene sí, que sí, terminar esperemos, hoy. Hoy tiene que sí, terminar, ¿sabe por qué? confiemos. Porque daña las futuras generaciones. Absolutamente, y confiemos en que esas generaciones futuras puedan rectificar lo que nosotros no hemos podido o no hemos querido rectificar, ¿no es cierto? Tratemos de desdramatizar las situaciones a partir de, no de una mirada naif o de hacernos los distraídos, sino asumiendo la realidad de esta tan grave que vos estás relatando y pintando con hechos concretos, hechos que están en los medios en el día de hoy, tratar a partir de esa situación y de que la gente tome algún grado de conciencia, ¿no es cierto? Pensar que además de eso existe otra juventud que, bueno, que investiga, que está siendo respetada en el mundo, que tiene protagonismo y que en definitiva está buscando, como nosotros, como mucha gente, como la mayoría de la gente, vivir en un país mejor, ¿no? Bueno, comentaba hoy en el anterior a sacarte a vos al aire, que Uh-huh, tuve la suerte de ser uh-huh. invitada en un lugar del interior de Corrientes para hablar, porque escuchan el programa, me han invitado y he podido asistir estos días. Y también Bien, tuve la oportunidad de colegas acá que me han llamado y estamos haciendo un trabajo sobre la cultura y sobre todo de identificar los roles dentro de esto que nos deja el porvenir, lo que va a venir, sí Miguel, señor, y tenemos que sí, prepararlo, sí. ¿no? Para, por lo menos desde la casa Abs- nuestra, dejarlo lo mejor para que esos dos o tres individuos, vos con los tuyos, que los tuyos también están estudiando, tus hijos, los míos uh-huh, también, los de los amigos, poder sacarle uh-huh. bueno a la sociedad y entregárselo para el servicio y el ejercicio de nuevos roles en esta cultura que nos da, decimos mucha cultura, pero la cultura no la estamos viendo realizarse como queremos, Miguel. Absolutamente, coincido totalmente contigo. Y esta semana me prometieron tres colegas de Nación también poder sacar y hablar y abordar, hablar de la provincia, hablar de esto, hablar de los sectores, hablar, Muy, involucrarnos para saber, muy, porque sabe qué pasa, Buenos Aires habla, pero no sabe qué pasa en el Chaco, no sabe qué pasa en Corrientes, directamente focalizado dentro de las realidades con un medio directamente ligado a decirle las verdades que suceden o dejan de suceder, ¿me entendés? estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de Miguelito, acuerdo. Miguelito, Ojalá quiero, ustedes puedan ayudar a que esto se conozca mejor, ¿no? Miguel, ¿sabés lo que quiero preguntarte? ¿Qué sentiste estar al lado de 15 premios Nobel? Sí, ¿qué se Sí, siente? ¿qué sentiste? Primero Sí, ¿qué se siente? uno se siente un enano, ¿no? Uno se siente que la humildad lo gana hasta involuntariamente. Estás al lado de tipos que han descubierto cosas de una envergadura
tal que precisamente hacen que muchísimos de los que estaban allí hayan estudiado los libros y los descubrimientos de esta gente. Así que vos imaginate, esa gente era mirada como como los ídolos del rock o como los ídolos deportivos, depende de los ambientes en los que te muevas, pero para todos los que estaban allí, estos eran casi dioses laicos, ¿no? Esta era la mirada, y vos lo notabas, cómo había chicos que se les humedecía la voz, se les frenaba la voz, se les humedecía los ojos, buscaban en los intervalos hacerse selfies, ¿viste? Ahora que está tan de moda, al lado de un premio Nobel, y una vez que lo conseguían, vos veías como que ya habían tocado el cielo con las manos. Es muy importante sobre todo el concepto de que para el triunfo y para el descubrimiento hay que fracasar muchas veces. El aprendizaje a partir de los fracasos y el hecho concreto de insistir muchas veces hasta sacarse la lotería, pero como decía uno de ellos, me saqué la lotería porque muchas veces compré número, para lo cual había que estar y había que ubicarse en una situación en la cual los avances no son de un día para el otro, los descubrimientos no se dan de un día para el otro, de pronto es como en una diríamos experiencia química, la cosa se va desarrollando hasta que en un determinado momento cataliza, el catalizador ayuda y está la precipitación, y ahí está el descubrimiento, pero es muy notorio la cosa que transmiten ellos de humildad y de asumir los fracasos como parte del aprendizaje. Lo extraigo a lo que hablábamos antes, ojalá asumamos también nosotros los fracasos cotidianos como una manera de poder aprender para no volver a incurrir en ellos y crecer como sociedad, ¿no? Así es. Miguel, mensaje que le quieras dejar a esta provincia, el Chaco, que te está escuchando, me está mandando mensaje, me dice un docente, Alejandra, describí también que hubo una niña del Chaco que ganó un premio de geografía en Buenos Aires y la felicitamos, eso es bueno. Y también tuvimos la suerte, Miguel, de que en la Feria del Libro del Chaco una niña de 6 años tuvo su primera edición. Qué lindo. Me emociona. Esas son las cosas cotidianas que tenemos que festejar, ¿no es cierto? Y que los medios debieran reflejar con más espacio, porque también la noticia buena es cuando un avión llega y no cuando se cae, ¿no? Entonces, me parece importante que vos rescates este tipo de hechos, que a fin de cuentas, esos hechos son los que nos permiten seguir teniendo esperanzas en que un cambio es posible. Así es. Miguelito, todo el cariño de siempre, felicitaciones. Creo que ha llegado al nivel máximo. Te falta el Papa y ya está listo. Te mando un gran cariño. Saludos de toda la gente acá de la provincia, los amigos que tenemos en común, que siempre, obviamente, me hacen llegar los cariños para vos. Los éxitos de siempre, y estos días que voy a estar en Buenos Aires, seguramente vamos a estar reuniéndonos para charlar y dialogar de todas tus experiencias y hablar un montón de cosas y charlar con medios y amigos que están en Nación. Y siempre a disposición de tuya y de tu programa, ¿eh? Muchísimas Saludos gracias. A todos los chaqueños.